Bien, tenemos acá, habíamos quedado en el versículo 16 y 17, yo quería hacer, no lo vamos a hacer con toda la carta, porque si no, no vamos a terminar nunca, pero yo quiero que vean una de las maneras interesantes en que se puede abordar un versículo, y más cuando el versículo tiene sus vueltas. Una de las cosas que es recomendable es ver el versículo en varias versiones. Antes había que tener muchas Biblias de distintas versiones, hoy no, hoy por internet buscamos un versículo y podemos ir viendo las distintas versiones. ¿Cuál es la diferencia entre una versión y otra? Excepto las que llamamos de lenguaje actual. Las versiones básicamente toman distintas interpretaciones en la traducción, porque a veces en el original tanto hebreo como en el original griego, una palabra traducida al castellano puede tener dos o tres o más acepciones. Acepciones significa significados o aplicaciones. Entonces, un escritor pone una palabra que le da cierto énfasis al versículo porque usa esa interpretación y otra. Entonces, a veces comparando podemos tener, ya que no sabemos, ¿alguno de ustedes sabe griego o hebreo? No, yo tampoco. Pero igual, inclusive se pueden buscar en internet versiones para saber cuál es el vocablo original griego y cuál es su significado. Y a veces tiene muchos significados. Entonces, algunas versiones le dan este toque, otro. Fíjense, por ejemplo, ahora les voy a leer más adelante, como yo acá tengo la versión Reina Valera de 1909, que es la anterior a la 1960. Porque una cosa es la traducción, otra cosa es la revisión. Acá yo tengo la Reina Valera 1909, la Reina Valera 1960, después en el 95 se hizo otra revisión en el 2000 y después tenemos la contemporánea, que también es otra revisión. No es una nueva traducción, sino que es una actualización del idioma. Pero, sin embargo, en algunos versículos le aplica otro sentido al determinado vocablo griego, y lo vamos a ver. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando vamos a ver un versículo que tiene sus vueltas es compararlos con otras versiones de la Biblia. Otro tema son las llamadas versiones del lenguaje actual, donde a la Biblia se la trata de traducirla a un lenguaje más cotidiano. ¿Qué peligro se corre, según mi criterio? Es que hay que hacer interpretación, a veces, ¿no? Entonces, para hacerla tan entendible y tan fácil para la gente, hay que interpretarla. Y ahí es donde mete la mano el intérprete, que según el lineamiento doctrinal que tenga, va a interpretar para acá o para allá. Por eso también es interesante ver la Biblia, la versión popular, la Biblia lenguaje actual, o inclusive la NTV, ¿conocen la nueva traducción viviente? Es un poco así, hacen una paráfrasis, se llama, es decir, explican el versículo. Y cuando alguien explica, ya mete la mano. Entonces, yo las respeto, las consulto, las miro, pero tomo más bien las traducciones más literales. ¿Se entiende lo que yo quiero explicar? Bien. Pero otra de las cosas que a mí me interesa y siempre suelo hacer cuando me encuentro con un versículo más complicado como el 16 o el 7, y el 16 y el 17, fíjense. Dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hay un montón de cosas ahí, un montón de conceptos. Entonces es bueno hacer lo que habíamos hecho acá, pero no se entendió bien la vez pasada, ¿no? Por ejemplo, dice, porque, nunca se olviden del conector, los conectores gramaticales. El porque nos está conectando como una conclusión de lo que venía diciendo antes, no importa. Pero dice, no me avergüenzo. Primer palabra, vergüenza, ¿no? Vergüenza. Tenemos 1. 2. ¿Qué otra palabra surge del versículo? Evangelio. Evangelio. ¿Qué otra palabra vemos? Surge poder de Dios, que es un solo concepto. Una cosa es poder y otra cosa es el concepto bíblico del poder de Dios.
Fíjense, lo que vamos a ir haciendo, vamos a terminar acá. El cuarto, ¿qué tenemos otra cosa? Salvación. Quinto, el que cree, o sea, fe, ¿cierto? Fe. Sexto, judíos y gentiles, ¿no? Judíos gentiles, y se me acabó la prolijidad, la paciencia. Bien, podemos desagregarlo en 6 palabras. Cada palabra podemos pensar en cada una de ellas como para entender qué es lo que nos está diciendo el versículo. Dice, vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Esa cosita que nos da, ¿no? Nos da cosita. Lo malo es ser un sinvergüenza. Bueno, ¿por qué nos avergonzaríamos de algo? Por ejemplo, hago esa lluvia de pensamientos. No me avergüenzo, pero ¿por qué me avergonzaría de algo? ¿Qué cosas me dan vergüenza? Hacer el juicio de los demás me avergüenza, hacer el ridículo delante de los demás. Ustedes saldrían, no sé, ¿cómo es la moda ahora de los pantalones? ¿Roto, sano? Bueno, ¿saldrían fuera de moda ustedes a la calle con un pantalón que se usaba en la década del 60? Si les abriga igual, los cubre igual, les abriga igual, pero ¿qué? Les da vergüenza porque es algo que no se ajusta al pensamiento de la mayoría. Nos avergüenza cuando algo no se ajusta, ¿no? Imagínense, a mí me pasó una vez que era testigo de un casamiento de un amigo en Quilmes, y yo qué sabía, yo tradicional me fui con saco y corbata, porque era el testigo del casamiento, del registro civil en Buenos Aires. Cuando llego ahí resulta que estaban todos con una remera, era la moda, era la remera y la camisa abierta arriba, zapatillas, jeans. Yo era el único que no sé si iba a un casamiento o un velorio. Y yo creí que estaba bien y me sentí avergonzado. Es más, me lo dijeron. ¿Qué pasó? ¿Que vas a predicar? Me dijeron. Me tuve que ir a por lo menos sacar el saco, porque ya tenía pantalón de vestir. ¿Qué iba a hacer? Sacarme el saco y quedarme en camisa, remangarme la camisa, sacarme la corbata, como para quedar un poco más canchero, porque la verdad que era... Eso sentí vergüenza. Entonces, ¿por qué nos avergonzaría el Evangelio? Yo lo que quiero más bien que estamos estudiando Romanos, pero quiero que entiendan un mecanismo que les puede ayudar mucho a facilitar la interpretación bíblica, natural, la interpretación natural de la Biblia, sin forzarlas. Entonces, ¿por qué me avergonzaría el Evangelio? Y porque el Evangelio no sé qué, pero uno dice Jesús. Estaría diciendo algo que no entraría dentro del status quo. Claro, ¿entienden? Si ustedes están con las personas, hablan de política, hoy que estamos en campaña, no hay ningún problema. Si estamos entre hombres y hablamos de fútbol, no hay problema. Mientras no hablemos mal del equipo del otro, no hay problema. Con respeto podemos bancarnos. Hablamos del clima, no hay problema. Pero digan el nombre de Jesús. No pega, no coordina con el resto. Sin embargo, para nosotros, y es lo que tenemos que practicar, empezar a hablar, así como hablamos de política, de economía, qué caro que está todo, que vieron cómo subieron los precios, es increíble, no se acosan. Hablar también con esa misma naturalidad de lo que para nosotros es importante. Porque viene cualquier chanta, dice cualquier cosa y nadie dice nada. Y nosotros decimos Jesús y ya nos parece que nos van a crucificar. ¿Saben que esa naturalidad tenemos que empezar a incorporarla? Pero no la incorporamos porque nos avergüenza el no sobresalir y no estar ¿no? Bien, ¿qué dice el versículo? No me avergüenzo del Evangelio.
Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. A mí no me da vergüenza, no me importa salirme de lo que todo. Decíamos la semana pasada que Pablo iba a predicar el Evangelio, quería predicar el Evangelio en Roma, donde estaba el centro, como capital del imperio, de todas las líneas de pensamiento filosófica y de lo que consideraban en ese entonces la gran sabiduría de los sabios, ¿no? Aparte de toda la corrupción del paganismo, estaba la sabiduría de los filósofos, ¿no? Todas representaciones de todas las escuelas filosóficas de Atenas, de Alejandría, de Tarso, de Siria, de todos los lugares, ahí había representaciones, ¿no? Entonces Pablo dice, no me da vergüenza el Evangelio a mí. Importante. Entonces yo leo este versículo y digo, a mí me da vergüenza. ¿Qué pasa conmigo? Y podemos ir adentro y podemos ir después en oración a Dios. Con esta palabra podemos ir en oración a Dios. Señor, ¿por qué tengo vergüenza? Dame la luz necesaria para ver la grandeza de lo que tenemos en la mano. Que al contrario, es un privilegio el poder darlo. ¿Por qué me avergüenzo? Porque es como que menosprecio el Evangelio, no le doy. Dame la luz para poder ver lo que tenemos, lo que nos has dado. ¿Me explico cómo uno puede ir a la palabra y encontrarse con Dios y esa palabra se hace viva? Y ya no es un texto bíblico, no, me avergüenzo y le damos con un biblazo a alguien porque tuvo vergüenza. No, lo comprendo porque yo también he tenido vergüenza de predicar en ciertos ámbitos. En algunos lugares uno es canchero, estoy acá en la iglesia, vamos a hablar del Señor. Acá no me avergüenza porque todos pensamos lo mismo. ¿Sí? ¿Entienden cómo podemos abordar? Una de las maneras de abordar la Biblia es lo que yo suelo hacer para preparar una predicación o simplemente cuando estoy orando y leyendo un versículo. Bien, ya hablamos de la vergüenza. Pablo no se avergonzaba del Evangelio, pero nos dice el por qué. ¿De qué no se avergonzaba? Del Evangelio. Bien, acá tenemos que pensar, ¿qué es el Evangelio? No me avergüenzo de qué, del Evangelio, de la buena noticia. Pero esa buena noticia incluye un montón de cosas, es decir, lo que se llama en teología la economía de Dios. Todo lo que Dios planificó para el hombre, que es un evangelio, es decir, es una buena noticia. Tiene que ver con la redención, la redención, la justificación, la santificación. Todo eso tiene que ver con el Evangelio. Entonces podemos hacer ese ejercicio de decir, ¿qué es el Evangelio? Y es bueno hacer este ejercicio porque si tenemos que hablar sin vergüenza, tenemos que saber explicarlo. ¿Se acuerdan que yo les dije la semana pasada que nos cuesta explicar porque a veces creemos que sabemos algo y en definitiva no sabemos cómo decirlo? Cuando decimos Evangelio, o por lo menos en mi cabeza viene esto de el mensaje de salvación. Dar el mensaje de salvación. Claro, pero el mensaje de salvación no es predicarle que esto que el otro acepta al Señor, porque también es unos conceptos muy acotados de lo que es el Evangelio y de lo que es la palabra salvación, que ahora lo vamos a ver. Pero cuando pienso en eso, sí, lo que comúnmente... Así estamos formados, ¿no es cierto? Entonces, sí, Evangelio, hay que salir a evangelizar. Y ahí se reduce. Entonces, cuando hacemos un culto de domingo, no tiene nada que ver con el Evangelio, porque el Evangelio lo hacen los evangelistas. Nosotros somos adoradores. O somos profetas, o somos pastores, o somos no sé qué, músicos. Yo no soy evangelista, que evangelicen los evangelistas. Porque tenemos un montón de ideas, sin embargo esto es la buena noticia que incluye todo lo que Dios tiene para el hombre, que incluye su salvación, su justificación, su santificación, ¿entienden? Entonces, eso que es tan grande, no me avergüenzo. ¿Pero por qué? Porque el Evangelio, fíjense, no es a ver cómo puse acá yo, que se me ocurrió hoy. El Evangelio no es un sistema de doctrina que yo tengo que convencer a alguien, ¿no? Vos que sos budista, yo te quiero convencer de que eso está mal, vení para este lado, ¿no? No es un sistema de doctrina, no es un libro de sabiduría o de moral. Vos tenés que hacer caso para que te vaya bien o no sé qué cosa. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios, algo activo. El Evangelio es algo activo, es una acción activa de Dios.
no es mía. Entonces me saco un poco el cargo de tener que convencer, como que estoy vendiendo, no sé, un tupper o olla Essen o vendiendo algo. No estoy vendiendo nada cuando evangelizo. Es poder de Dios, es Dios el que tiene que mover este poder. ¿Poder de qué? Y yo que también anoté algo acá. Dice, el Evangelio no es un sistema de doctrina, sino que es poder de Dios. Este poder es inimaginable e inexplicable. Es un poder que no podemos entender, no podemos dimensionar. Apenas podemos, asomarnos y ver como un reflejo, porque es capaz de transformar, redimir, santificar, justificar a toda persona que ha sido elegida para ser su hijo, y por ende es un poder que nos permite y nos da la posibilidad de andar en buenas obras que fueron hechas para nosotros desde antes de la fundación del mundo, dice Pablo. Ese es el poder, porque a veces, ¿por qué lo pongo aparte? Porque cuando hablamos de poder de Dios, ¿qué nos viene a la mente como evangélicos? Acá decíamos, evangelio nos viene evangelizar, salir a predicar a los impíos y que hagan la oración de fe. Y ahí quedamos. Eso para nosotros el evangelio. ¿Poder de Dios qué es? Para nosotros, para cualquier evangélico como nosotros. Que alguien tiembla, que alguien cae, que alguien dice, que alguien hace, que alguien... Algo tiene que pasar, si no, no hay poder. Sanidad, milagros. ¿Eso es poder de Dios? Sí, es poder de Dios. Dice que Jesús andaba y la gente lo seguía porque era la manifestación del poder de Dios. ¿Qué hacía Jesús? Milagros, resucitaba muertos, echaba fuera demonios y enseñaba con sabiduría. La sabiduría es poder de Dios, porque es un poder de transformación. Pero el poder de Dios que tiene que ver con el Evangelio es un poder es esa capacidad de Dios y esa fuerza de Dios para redimirnos, justificarnos y transformarnos. Que eso es tremendo. ¿Saben cuántas personas en mi corta vida que tengo, porque soy joven, he visto temblar, caerse, hablar en lengua y hacer bla, 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 pero sus vidas no han sido transformadas? Por eso Jesús lo advierte y le dice, no todo el que dice Señor, Señor, porque muchos dirán en aquel día, hemos hecho esto. No, pero no fuiste transformado por el poder de Dios. Fuiste afectado tal vez por el poder de Dios. Fuiste sanado, tuviste alguna experiencia que tocó tus emociones, el poder de Dios. Pero acá lo fundamental que tiene que ver con el Evangelio, que no me avergüenza, es porque te puede sacar de la oscuridad y traer a la luz. Algo que nosotros no podemos hacer. No nos podemos sacar del pozo de los pelos. Es el poder de Dios el que nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, pará, ahora vamos a llegar. No me apure. Es el poder de Dios el que nos da la fe, ahora lo dice el mismo versículo, ¿no? Lo dice más adelante. Enseguida nomás, Vicente, tranquilo. Digo para corregir ciertas ideas y clichés y frases que tenemos como evangélicos, ¿no? Entonces nos dicen, evangelio, bueno, ¿dónde está el evangelista? Allá está. No, tiene que ver con esto de que Dios me sacó a mí y dice que nos hizo linaje escogido, nación santa, pueblo lo compró con su sangre, adquirido por Dios, con un propósito, para anunciar las virtudes, las cosas buenas de aquel que nos llamó de las tinieblas. O sea, que no es que me salvó, ¡ay, qué lindo! Me voy a mi casa porque ahora soy salvo, voy a hacer un buen mate y me quedo leyendo. No, esto es para salir ¡ay, no, pues tengo vergüenza! Bueno, hay que solucionar eso, ¿no? Salir a hablar. Les digo, a mí me da vergüenza a veces también, porque parece que está totalmente fuera de contexto hablar del Evangelio, pero a veces uno se sorprende cómo la gente está dispuesta. Uno cree que no va a estar dispuesta y está dispuesta, ¿no? Y a veces parece que uno se está abusando. Que yo estaba con un cliente mío en la puerta de rentas en una situación dramática por un juicio y una deuda millonaria que tiene que pagar, y bueno, de alguna manera
con mucho clamor, pude encontrarle alguna solución. Y estaba muy agradecido. Me dice, bueno, mirá. Y yo aproveché para hablarle. 2, 3 palabras. Un hombre muy sensible, don Leites, ¿no? Y él me agradeció al final. Pero me costó, pero no tenía nada que ver. Yo era el contador, que no tenía nada que ver. Cuando me pongo el chip del pastor, bueno, predico, pero cuando soy contador es otra cosa. Como que no tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Cómo que no tiene nada que ver una cosa con otra? Yo trabajo de contador, pero soy pastor, siervo del Señor, como todos ustedes, cada uno en el llamado en que el Señor nos llamó. ¿Me explico? Entonces, la vergüenza, no se avergüencen de tener vergüenza. Reconozcan que tienen vergüenza y vamos al Señor con la vergüenza. Porque tenemos que ver brillar la luz de todo lo que Él hizo por nosotros, para anunciarlo a otros, no quedarnos en nuestra casa, porque es poder, ¿saben? Así como Dios nos transformó a nosotros, puede transformar a la otra persona que lo necesita, que está en oscuridad. Dios puede sacarte de esa oscuridad. No es que Dios te puede hacer feliz. Si vos venís a la iglesia, Dios te va a bendecir, te va a solucionar todos los problemas. Capaz que sí, capaz que Dios le soluciona un problema, pero ese no es el Evangelio. El Evangelio es, Dios te puede sacar de ahí, nadie, vos no vas a poder salir, nadie te va a poder sacar, ni yo, pero Dios sí, porque es poder de Dios. Bien, seguimos. Fíjense cómo estamos desarmando el versículo y ya podemos armar una predicación con un versículo. Salvación, para salvación. Bueno, ahí ya vemos todo lo que estuvimos, que tiene que ver con el Evangelio. Justamente el Evangelio anuncia la salvación. ¿La salvación de qué? ¿De qué nos salva Dios? El poder de Dios. ¿Y qué es el fuego eterno? ¿Y qué es el infierno? ¿Y qué es la muerte? La justicia de Dios, el juicio de Dios. La condenación es el resultado, la condena es el resultado de un juicio. El juicio de Dios nos salva del castigo eterno, que es el infierno todo lo que eso significa. ¿Me explico? De eso somos salvos. Porque uno dice, bueno, no se hubiera molestado, ¿para qué me salva? ¿De qué? Si yo estoy bien. No, yo me voy a salvar ahora cuando saque el quinicén me voy a salvar. Eso nos salva, eso es lo que tenemos que enseñar y anunciar. Sin vergüenza, el Evangelio, que es un poder de Dios que nos para salvación. El poder de Dios, fíjense que acá habla, que tiene que ver con la salvación. Esa salvación incluye el Espíritu Santo que cuando viene nos hace hablar en lengua, nos hace temblar, tener emociones, bla, 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 todo bien. Pero el poder de Dios no es eso. El poder de Dios es para salvación, provoca, por supuesto que nos tocan las emociones, por supuesto que el Espíritu Santo hace cosas en nosotros, por supuesto que a veces hace señales y sana y hay sanidades y hay dones. Y dice Pablo, procuren los dones mejores. Pero no es eso el centro es poder de Dios para salvación. Bien. Pero ¿salvación de quién? De todo el que cree, y este es el sentido fundamental de Pablo, de toda la carta de Pablo. La fe como medio de salvación, en contraposición ¿a qué? A las obras, ¿no? Fe, yo me salvo por fe, no por obras. ¿Y quién tenía más problemas con las obras? Los judíos, que era por el cumplimiento de la ley se salvaban. Pablo les está trayendo la noticia. La salvación es por fe. Todo el que cree, que logra creer, que también es por obra del poder de Dios que llegamos a creer, pero el que cree tiene esa capacidad de obtener la salvación, no es por obras. Ese es el centro del versículo. ¿Bien? Y vamos a avanzar porque si no, no terminamos nunca. Judíos y gentiles, es decir, ya no hay, Pablo le dice, ya no hay una nación, una raza, un pueblo, no hay excepción. Para Dios no hay varón, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, no hay judío, no hay gentil. Todos, de todos lados, ahora el pueblo de Dios, el Israel de Dios, como dice Pablo en otra parte, el Israel de Dios ya no está compuesto por las personas que tienen en su sangre el linaje judío o de Israel, ¿no?
sino los que venimos por la fe somos hijos de Abraham, que Abraham vivió antes de la formación del pueblo, ¿no? En Abraham fue dada la promesa y en Abraham estamos todos incluidos, por eso le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y se cumplió, porque todos, incluso los argentinos misioneros de acá, también podemos, por medio del poder de Dios, tener salvación a través de la fe, no por lo que hacemos, sino es todo de Dios, es todo de Dios. ¿Vieron cómo podemos desarmar un versículo y entenderlo? Y ese es el versículo 16. Pero háganle ese trabajito, tómense cada día un versículo y desármenlo en un cuaderno. Y después vayan y busquen el significado en el diccionario de la palabra, busquen o en internet, busquen qué significa en la Biblia y fíjense dónde se meten, porque hay cada cosa también mezclada ahí, pero analicen, incluso cosas que ustedes no están de acuerdo, miren cómo opina el otro y vean, comparen y van a ver qué riqueza que se le puede encontrar y van a decir, pero ¿cuántas veces leí este versículo y pasé como... resbaló nomás el versículo, lo pasé de largo y incluso lo repetí, pero ahora que lo vamos destrabando así, lo entiendo, porque Pablo sí lo entendía, ¿saben? Pablo lo entendía cuando lo escribió, cuando lo dictó, porque él estaba transmitiendo ese mensaje a los romanos, y él en ese momento creía que los romanos necesitaban escuchar esto, por eso se lo escribe. Bien, dice, porque a causa de todo esto, tenemos el otro versículo. En el Evangelio, la justicia de Dios, me gusta más cómo lo decía la Reina Valera 1909. Fíjense cómo lo decía. Versículo 10. Voy a tener que ponerme anteojos. ¿Dónde está? Acá. Pues dice la Reina Valera 1909, pues la justicia de Dios en el Evangelio es revelada. Me gusta más, lo entiendo más. ¿Vieron por qué conviene comparar? ¿Cómo dice acá? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y acá dice, en el Evangelio, en realidad dice, pues la justicia de Dios en el Evangelio es revelada. Y acá tenemos un concepto que tenemos que ver más, que es la justicia de Dios. ¿Qué rayos es la justicia de Dios? ¿Vieron? Poder de Dios, buena noticia de parte de Dios, justicia de Dios, la fe que Dios nos da. Justicia. Justicia tiene que ver con rectitud y tiene mucho que ver, está emparentado con la palabra santidad, lo recto, nada que ver con lo torcido, que tiene que ver más bien con el pecado y con la oscuridad. La justicia es un atributo de Dios. Dios es justo. Nada, no puede ser otra cosa. Así como Dios es amor y expresa el amor, ese amor es justo. Bien, entonces Él no tolera el pecado. Ahora, la justicia de Dios implica que nosotros estamos todos condenados. Dice Jesús, yo no vine a condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado. Ya está. El que no cree, no, eso lo dice Juan. El que no cree ya ha sido condenado. Punto. Porque ya estamos todos condenados, todos estamos enfermos y la justicia de Dios, el veredicto ya está dictado. Todos condenados al infierno. Por eso la salvación para todo el que cree. Zafamos de esa condenación. Y Dios nos imputa una justicia. ¿Qué quiere decir que nos... ¿Vieron cuando alguien nos imputa un delito? Jurídicamente, ahí, la imputación del delito es... ¿Y qué delito se le imputa? Ahí robo agravado o no sé qué, ¿no? Dios, más allá del pecado, porque hayamos cometido un pecadito así o un pecadote así, nos hayamos portado bien o nos hayamos portado mal, estamos todos condenados. No hay salvación, no hay manera, porque no es por obras.
por medio de la fe, la salvación no de la justicia de Dios, del efecto de la justicia de Dios, porque Dios es justo, se arrima al pecado y lo condena, y la paga del pecado es muerte eterna. ¿Cierto? Entonces, la fe que Él nos regala provoca esa salvación no de la justicia de Dios, sino del resultado de la justicia de Dios cuando se arrima a nosotros. Entonces, no es que Él viene y nos hace un juicio, como tenemos la idea, bueno, a ver, Dios, pase acá, ¿usted qué hizo? Ah, se portó bien, entonces pase para allá. Usted se portó bien. ¿Vieron que tenemos esa idea del juicio de Dios? No, ya está, el juicio de Dios ya fue hecho. Entonces, lo que va a ver Dios es si nosotros en nuestra alma tenemos imputada la justicia, que es por Cristo. Eso es lo que va a valer. No si nos portamos bien. Si bien vamos a ser juzgados por nuestras obras, vamos a ser juzgados por nuestras obras. Pero fundamentalmente las salvaciones, tenemos imputada en nuestra vida la justicia de Dios. ¿Lo creemos? ¿Sabemos que es así? Tenemos, volviendo al concepto, oyendo al concepto de la fe de Hebreos 11, ¿qué es la fe? Certeza y convicción. Tengo la seguridad de que Dios imputó su justicia en mí por medio de la fe, salvación, por su poder. ¿Lo creen? Amén. Bien. Porque para los que creen es esto. ¿Zafamos de la justicia de Dios? No. La justicia de Dios ahora se aplica a nosotros sin destruirnos y sin condenarnos. Porque ya recibimos esa condenación, la recibió Cristo en su momento por nosotros y nos fue imputada. ¿Se entienden esos conceptos? Son fantásticos, son maravillosos. Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo para poder explicarle a las personas que no creen y que no tienen ningún conocimiento y que nosotros tenemos que tratar de instruirlos. Para arrimarlos mientras oramos que el Espíritu Santo sea el que convenza del pecado y haga la obra, ¿no es cierto? Porque no podemos hacerlo nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que hablar y ¿cómo van a creer si nadie les predica? Bien, ¿cómo es? Una imagen de la justicia de Dios es la muerte de los primogénitos, ¿no? Cuando Dios liberó a la mujer. Ah, perfecto, sí. Ahí operaban, tenían blindadas las puertas con la sangre. Ay, perfecto, esa es la imagen. ¿Se acuerdan del Éxodo? Lo que dice Gaby es espectacular. El Éxodo, ¿se acuerdan? Que la noche antes tenían que comer ese cordero que representaba el cordero sacrificado, el verdadero sacrificio, y pintar el dintel con la sangre del cordero. Entonces venía la justicia de Dios sobre los egipcios y pasaba de largo. ¿Qué eran menos o más? No, pasaban de largo porque estaba la sangre del cordero. Espectacular, esa es la imagen perfecta. Así es en nuestro corazón. La justicia de Dios, porque Dios se arrima y Él es justo, no puede hacer otra cosa. Y su justicia pasa de largo porque se encuentra que nuestro corazón está pintado con la sangre del cordero. ¡Qué maravilla!, ¿no? Bien. Bueno, si ya con este ejercicio, ya el domingo alguien puede predicar si quiere. Gabriel. ¿No? A Gabriel, ahí está. O Marcela ahí. Javier también puede. Bien, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿qué hace? Se muestra, se comunica, se revela. Antes estaba velada, ahora está revelada, se muestra. Qué lindo, ¿no? La justicia de Dios, ahora habla de la justicia de Dios imputada a nosotros, sin merecerlo, por las dudas le aviso. Se revela por fe, otra vez le vuelve a resaltar que es por fe y no por obras, y para fe. Acá hay una gran discusión porque es difícil entender, no el por fe, porque ya lo vimos que es por fe, pero para fe hay en el griego original hay una cierta complicación de entender el sentido del para fe. Por ejemplo, Calvino explica como que es una progresión. Le recibimos por fe y vamos haciéndolo para obtener más fe en el conocimiento de Dios y en el crecimiento de toda esta realidad en nuestro corazón. Vamos a tener más fe que nos lleva a otros niveles. Puede ser, no hay ni un problema. La otra interpretación es que es
de Dios la fe y todo tiene que ver con Dios. En definitiva, Pablo lo dice como un resaltado, una exacerbación del tema de la fe. Es por fe, para fe, todo tiene que ver con la fe en contraposición con la salvación por las obras, ¿no? Podemos mezclar las dos y decir, sí, en realidad cuando tenemos fe podemos acceder a Dios, escuchamos a Dios y de su boca sale la palabra, como estamos tratando de ver ahora en oración, y eso genera mucho más fe. Si leemos, el Señor es mi pastor, hacemos este trabajo, este mismo trabajo, lo hacemos con el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y lo hacemos en oración, y nuestro corazón se quebranta en su persona. ¿Saben cómo engendra fe todo eso? Y salimos a atropellar lo que venga. Es así. Y no es porque alguien nos motivó y nos dijo, porque el pastor con una musiquita nos llenaron la cabeza de que... No, es una verdad en mi corazón. Bien, dice, y acá Pablo cita un pasaje que está en Habacuc. El profeta Habacuc, él se queja un poco de todo lo que Dios le había revelado, que iban a venir los caldeos, iban a destruir la ciudad de Jerusalén, iba a ser un desastre. Y él lo proclama y lo dice, como Pablo lo dice, miren, esto no es de ahora, esto no es un invento mío de ahora, no es algo moderno esto de que la salvación es por fe, que es la palabra clave. No es que esto, no, ya antes, fíjense, el profeta Habacuc les dijo, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, ¿quién va a sobrevivir a la invasión de los caldeos? Dijo Habacuc, y el que confíe en Dios, porque eso es... Creer es descansar y confiar en esa convicción que tenemos de que Él es nuestra salvación, Dios de mi salvación. Él es la roca que me va a sostener. Yo estaba tirado y ahora Él me dio identidad, me hizo hijo, me llamó, me dio luz y todo lo que sabemos que incluye el Evangelio y salvación. ¿Se dan cuenta que tiene razón Pablo, que esto es poder de Dios? Más allá de las manifestaciones poderosas de Dios, externas que podemos ver, es poder transformador de Dios. ¿Me explico? Ahí sí que realmente tenemos algo que anunciar. Por eso Pablo dice, él le quemaba tanto esto, ¿qué iba a sentir vergüenza? Si él veía que toda la sabiduría humana era simplemente oscuridad. Toda la sabiduría humana, yo creo que hablé el domingo, no sé cuándo era que hablé de esto. Sí, el domingo, que hablaba del entendimiento entenebrecido, ¿se acuerdan de Efesios, no? El entendimiento y la vanidad de la mente, no anden como los gentiles. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a algo superior. ¿Qué nos va a dar vergüenza? Entonces vuelvo a decirles, si tienen vergüenza, no les dé vergüenza tener vergüenza. Simplemente vayan delante de Dios y reconozcan, Señor, me da vergüenza. ¿Cómo puedo solucionarlo? Señor, dame la capacidad. Piensen a ver adentro qué es lo que le da. A veces uno no tiene vergüenza solo del Evangelio, uno tiene vergüenza de hablar. ¿Saben? A veces le da vergüenza, porque uno es personalidades muy tímidas. Bien, ¿por qué soy tímido? A veces tiene que ver la timidez, y esto va al margen totalmente de ver Romanos, ¿no? Pero a veces la timidez tiene que ver con que nos dijeron mucho tiempo que somos unos inútiles, que mejor nos callemos la boca, que no tenemos voz ni voto, y nos acostumbramos a cerrarnos, ¿no? Y son barreras que tenemos que romper. Tenemos que ir para adelante, porque lo necesitamos para poder evangelizar. Si usted quiere seguir siendo tímido en todos los otros aspectos de la vida, no importa. Pero cuando se trata del Evangelio, que salga bueno, no el león, porque estamos muy politizados leones en este tiempo. Pero que salga la fuerza del poder de Dios del corazón, ¿no es cierto? Y acá no tengo vergüenza. Tengo vergüenza en todo, pero acá no. Entonces a veces tenemos vergüenza no solamente porque menospreciamos el Evangelio o no lo vemos o qué sé yo, sino porque nos da miedo. Cuando hay más de 2 personas ya tenemos terror, ¿no es cierto? A muchos les pasa. Bueno, ¿terminamos ahí? Saben que libros para hablar sobre la justicia de Dios tenemos todo un capítulo y podemos hablar y un montón de cosas. Simplemente lo que yo quería, vuelvo al punto, es una receta, la que yo uso, que a mí me da resultado, cómo
abordar un versículo bíblico. Lo podemos hacer con cualquier versículo bíblico, ¿no? Bien. Entonces, lo primero que hago, leo en distintas versiones el mismo versículo. Y anoto las diferencias, las palabras que usan diferente. Primera cosa. Segundo, hago este trabajito. Y ahí me interno a tratar de sacarle el jugo de cada uno de los conceptos. Y a pensarlo, y a orarlo, y a que el Señor me hable en cada uno de los conceptos. A veces, si estoy preparando un sermón, empiezan a llover versículos porque, este versículo, esto tiene que ver con aquello. ¿Cómo era que decía acá? ¿Cómo era que decía allá? Y se me llena y se me hace una cosa como que hierve adentro mío, ¿no? Y a veces estoy escribiendo, estoy llorando y estoy orando y es algo fantástico. Claro, después tenés que armar algo para predicar que no pase los 40 minutos, pero no importa, yo me llevo una riqueza que... ¿Bien? ¿Se entiende? Amén. Terminamos por hoy y no avanzamos nada, pero avanzamos porque estuvo esta técnica, ¿no? Después vamos a ir más rápido, me parece, porque si no terminamos en Romanos, no vamos a terminar ni en el día de los romanos. Amén, oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos capacita, es el que nos revela tu poder, es el que nos revela todo lo que hiciste por nosotros. Sabemos, Señor, que nos has llamado a ser tu pueblo, tu familia, que nos has integrado como hijos tuyos. Queremos anunciar, Señor, tus virtudes. Señor, nos avergüenza muchas cosas. Señor, revélanos qué son las causas de nuestra vergüenza, para que nosotros podamos ser verdaderos evangelistas, verdaderos comunicadores de tu verdad y ayudar y llevar la salvación a tanta gente que nos rodea, tanta gente que la necesita, Señor. Gracias por esta charla, sé que has estado entre nosotros. Bendícenos, Señor. Amén.